Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en uno de los eventos más transformadores de la historia, la Revolución Francesa. Vamos a desglosar cómo, en apenas una década, un sistema que llevaba siglos en pie, se vino abajo y sentó las bases de nuestro mundo moderno. Y sí, lo han oído bien. Solo 10 años. Una década que le dio la vuelta por completo a nuestra forma de entender el poder, la justicia, los derechos, todo. Es una historia increíble, así que vamos a recorrerla paso a paso. Bueno, para entender por qué todo saltó por los aires, primero hay que ver cómo estaba la situación. Y es que la Francia de antes de 1789 era, literalmente, un polvorín a punto de estallar. A esto se le conoce como el Antiguo Régimen. A ver, para que nos hagamos una idea de la desigualdad, la sociedad estaba dividida en tres grupos, los famosos estamentos. Por un lado, el clero y la nobleza, que juntos no llegaban ni al 3% de la gente, y el otro 97%, ¿quiénes eran? Pues todos los demás, campesinos, artesanos, burgueses, vamos, prácticamente todo el país. Pero ojo, que la cosa no era solo de números, es que ese 3% privilegiado, el clero y la nobleza, lo tenía todo. Las tierras, los mejores puestos y, lo más increíble, no pagaban impuestos. Toda la carga de mantener el Estado recaía sobre las espaldas de ese 97% que no tenía ningún privilegio. Un sistema totalmente insostenible. Entonces, ¿cuál fue la chispa que encendió la mecha de este polvorín? Pues fue una combinación de tres cosas. Nuevas ideas, una deuda económica gigantesca y, lo más básico de todo, el hambre. Se juntó todo, fue la tormenta perfecta. Por un lado, esa injusticia social de la que hablábamos. Por otro, una crisis económica brutal. El Estado estaba en bancarrota por los lujos de la corte y las guerras. Y para rematar, empezaron a circular nuevas ideas, las de la Ilustración, que básicamente venían a decir, oye, ¿y si el rey no tiene el poder porque lo dice Dios? Y aquí es donde las ideas se vuelven realmente poderosas. Filósofos como Rousseau empezaron a plantear algo revolucionario, que el poder de verdad no es del rey, sino del pueblo. Estas ideas calaron hondo, sobre todo en la burguesía, y de repente el descontento ya no era solo un malestar, tenía una base teórica, una justificación. Pero claro, la gente de a pie no vivía de la filosofía. Y aquí vino el golpe de gracia. En 1788 las cosechas fueron malísimas y el precio del pan, que era la base de todo, se puso por las nubes. El hambre empezó a ser algo real, cotidiano, y no hay nada que encienda más la rabia que no poder dar de comer a tu familia. Y con todo este caldo de cultivo llegamos a 1789, el año en que todo estalla. Lo que pasó a partir de aquí fue vertiginoso, una auténtica avalancha de acontecimientos que se llevó por delante el viejo sistema en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el ritmo fue de locos. Fíjense, en mayo el rey reúne a los estados generales. Para junio, el tercer estado se harta y dice, a partir de ahora, nosotros somos la Asamblea Nacional. En julio, el pueblo de París toma la Bastilla, el gran símbolo del poder del rey. Y en agosto ya teníamos sobre la mesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un mundo nuevo en apenas 4 meses. Pero claro, una transformación tan profunda no iba a ser pacífica. Después de la explosión inicial, la revolución entró en una fase mucho más oscura y radical. Y la lucha por la libertad, paradójicamente, acabó desatando el terror. El lema era precioso, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad. Sonaba a un futuro ideal, a un mundo más justo para todos. Era la gran promesa de la revolución. Pues bien, en la práctica, la búsqueda de esa república perfecta se convirtió en una pesadilla. Llegó lo que se conoce como el reinado del terror. Con Robespierre a la cabeza se desató una paranoia total donde cualquiera podía ser acusado de enemigo de la revolución. La guillotina no paraba. Cayeron miles de personas, desde los propios reyes hasta revolucionarios que simplemente discrepaban. Es la terrible paradoja, cómo en nombre de la libertad se puede crear una tiranía tan atroz. Y de todo este caos, de esta espiral de violencia, surge una figura que va a poner orden a su manera. Un militar llamado Napoleón Bonaparte, que acabaría siendo el final de la revolución, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. Es que el papel de Napoleón es súper interesante porque tiene dos caras. Por un lado, acabó con la revolución, terminó con el desorden, concentró todo el poder en sí mismo y acabó coronándose emperador. Pero por otro lado, consolidó muchos de sus avances. Creó el Código Civil, que garantizaba la igualdad de todos ante la ley, y mientras conquistaba Europa iba esparciendo estas ideas revolucionarias. Un personaje lleno de contradicciones. Vale, después de todo este viaje, de la esperanza, el terror y la guerra, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado real que dejó la Revolución Francesa?
Pues su impacto fue inmenso, global, supuso el fin del absolutismo en Francia, pero lo más importante es que nos dejó el concepto de ciudadano, una persona con derechos, en lugar del súbdito que solo tenía obligaciones. Y esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad viajaron por todo el mundo, inspirando otras revoluciones y constituciones. Las bases de nuestros derechos humanos tienen su semilla aquí, en este periodo tan convulso. Al final, la Revolución Francesa nos deja una lección potentísima, que la gente, cuando se une, tiene el poder de cambiar la historia. Pero también nos deja una advertencia. Su historia, con toda su luz y su oscuridad, nos obliga a seguir reflexionando sobre una pregunta muy complicada. ¿Cuál es el verdadero precio a pagar por un cambio radical